un ratito le quedé con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este está aquí. Hoy tenemos un invitado especial. Fíjate, súper especial. ¿Por qué? Él tiene unas limitaciones, hay que ser real. Pero las limitaciones de él son físicas, no son mentales. Porque él tiene unas limitaciones en las manos, pero su mente siempre dijo que sí. Siempre dijo, voy a lograrlo. No importando las circunstancias, y sí pasó muchas circunstancias, pero se metió en la mente que sí puede. Pero sin más preámbulos, con ustedes este invitado súper especial, Warionex Santiago. ¿Cómo tú estás, Warionex? Te bendiga, Rafi, estamos bien, gracias a Dios. Muchas bendiciones para ti, gracias por el privilegio, de verdad me siento súper privilegiado de estar aquí. Cuando recibí la llamada, yo dije, wow, pues seguro, dale, vamos. Así que muchas bendiciones para ti y para todos los que nos están viendo a través de las redes, que siguen un ratito con Rafi. Así que, de verdad, un privilegio. Gracias por la invitación. Claro que sí. Mucha gente te conocen, pero hay muchos que no te conocen. Sí, ¿qué nos puedes hablar un poquito? Nacimiento, papá, mamá, hermano, ¿cómo fue esa crianza? Wow, mira, a manera de resumen, ¿verdad? Te puedo decir que yo nací en un hogar disfuncional. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué digo disfuncional? Porque mi papá y mi mamá, a pesar de que estaban casados, había muchas situaciones en su matrimonio. Situaciones negativas, ¿verdad? Que no voy a traer el subject de cada situación, pero solamente te puedo decir que su relación iba de mal en peor. Yo estaba viviendo eso en mi hogar desde muy pequeño, veía sus discusiones, veía los problemas que estaban surgiendo, veía el trato a veces un poquito fuerte de mi papá hacia mi mamá, físico, verbal, y otras situaciones que se iban acumulando encima de eso. Pero por otro lado, por parte de mis abuelitos, por parte de mi mamá y mis tíos, específicamente uno de ellos, Isamil Reyes, que si está viendo este video, tío, bendiciones, y es uno de los que tengo que agradecer porque fue el que, desde que tuve la edad para asistir a la escuela bíblica, él siempre se preocupó por ir todos los domingos, buscarme a casa, llevarme a la escuela bíblica y después llevarme a casa. Y siempre me compraba un refresquito. Me acuerdo que siempre que salíamos de la escuela bíblica, siempre me compraba un refresquito o algo de picar. Y creciendo en ese contraste de la negatividad que había en mi hogar, pues siempre también crecí con esa palabra de esperanza y esas enseñanzas de la Biblia que fueron muy clave en mi desarrollo. Así que crecí en ese contraste donde había lo negativo, había muchas cosas difíciles y negativas en mi casa, pero también crecí con esa palabra de esperanza de que hay un Dios en los cielos, de que nos ama, que a pesar de las cosas que podamos estar viviendo, pues Él siempre está ahí con nosotros. Así que básicamente ese fue mi entorno de crecimiento, de niñez, para pasar a la juventud. O sea, mi papá eventualmente se divorciaron, así que vengo de un hogar de padres divorciados, pero en todo momento, como te digo, esa parte de la iglesia, de la palabra de Dios que desde niño fue sembrada en mí, pues hizo la diferencia. Y aquí estamos gracias al Señor. Amén, amén. Una curiosidad siempre me ha hecho, ¿de dónde sale el nombre Warrior? Mira, Warionex, o sea, inicialmente mi papá se llama Warionex. O sea, me ponen Warionex por mi papá. Pero Warionex era un indio, un cacique taíno que existió en la región de Utuado. Esa región ahí de Utuado, Quebradilla. Había un cacique que llevó por nombre Warionex. Y se entiende que fue uno de los más importantes junto a Guaybaná en la historia, ¿verdad? De lo que eran los taínos aquí en Puerto Rico. Y pues a mi papá le ponen Warionex. Y pues por ende yo era el primogénito en casa y Warionex. A veces yo miro y yo digo, papi, pero tú querías ponerme el nombre porque tú te llamas, ¿sabes? Para que yo me llamara igual que tú o para que yo tuviera problemas y dificultad aprendiendo a escribir el nombre, ¿sabes? Era como que... Pero de ahí viene Warionex, viene de un cacique taíno de la región de Utuado, que después, si seguimos la historia y te sigo contando, emigra de Puerto Rico a Santo Domingo y en Santo Domingo también hay un área donde el nombre Warionex se conoce porque ese cacique emigró a Santo Domingo y ahí también hay historia del cacique Warionex. Amén. Tú naces con una condición. Eso es así. Manos. Eso es así. ¿Qué nos puedes decir de esa Pues mira, como pueden ver, ¿verdad?
No sé si se ve la cámara, dice que sí, enfocan bien. Ok, yo nací con esta condición, médicamente se conoce como sindactilia o polidactilia, o sea, depende. Sindactilia o polidactilia, el nombre va a depender de cuántas extremidades están envueltas ¿verdad? En la condición. Esta condición lo que habla es que hay unas extremidades que nacen pegadas, juntas. Yo cuando nací, nací con mis deditos pegados. Esto es algo hereditario que vino por parte de mi papá. Mi abuelita paterna tenía la condición. Tengo un tío y una tía por parte de padre que tienen la condición. Tengo una prima hermana que también tiene la condición. Así que es algo que viene ya en el linaje familiar hereditario. De ahí es que viene la condición. ¿Podían operarlo o no? Sí, mira, yo nazco Ay, Dios mío, tengo que decir la fecha. Señor, perdón, aquí. Mira, yo nací para el 1982. Ya estoy a punto de llegar a los 40. Pero dicen que los 40 son los nuevos 20, así que estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Pues mira, para ese año del 82, todavía la medicina se estaba abriendo a todo esto de la cirugía plástica, cirugía reconstructiva. Y recuerdo que inmediatamente yo nazco, pues mis papás empiezan a buscar opciones para pues, no porque yo no pudiera utilizar mis manos, sino para quizás darme una mejor movilidad, una mejor funcionalidad en las manos. Y fueron a varios médicos cirujanos para ver las opciones. Obviamente, pues en ese momento estábamos empezando, ahora no había la tecnología que hoy en el año 2020, estamos hablando de casi 40 años atrás. Así que sí había un procedimiento que estaba comenzando en ese momento, un procedimiento quirúrgico que era de reconstrucción. Había que primeramente pues, ir inicialmente separar los deditos, asegurarse de que no hubieran venas, cada dedito tenía que tener sus venas, sus nervios. O sea, había una serie de cositas que había que mirar con lupa para asegurarnos de que cuando se hiciera esa separación, pues tuviera éxito. Gracias a Dios la separación sí se dio, yo tengo mis deditos separados, pero sí es notable la deformidad que hay en los huesos, porque pues, los huesos sí están deformes. Quizás hoy en día, año 2022, pueden haber unos procedimientos que puedan, ¿verdad?, convertir esta deformidad ¿verdad?, en algo más normal. Pero en ese momento, cuando llegué al mundo, pues los procedimientos no estaban tan avanzados como ahora. Y sí, tengo movilidad, no te puedo decir que hay cosas que tengo unas limitaciones, o sea, realmente tengo movilidad, puedo hacerle todo, brego en la computadora, hago mis trabajos, puedo practicar deporte. Así que en ese momento me hicieron la operación, hicieron todo y al sol de hoy, pues, como te digo, estamos bien. Amén, amén. Estás en el mental intermediate high. Ajá. Yo sé que muchas veces, y tú, como te lo digo, y el niño, el joven, es como bien morboso. Muchas veces. Hay una etapa. Porque no entienden que es algo diferente que hay que respetar. Y siempre están como que el bullying, mofarse. En tu caso, ¿pasaste por eso? Mira, ok. Decirte que pasé por una etapa de bullying, específicamente por la condición, creo que hay etapas. Mira, vamos a empezar por aquí. Yo en mi casa, mis papás, a pesar de la disfuncionalidad que había en mi hogar y en su relación, mis papás nunca me dieron un trato especial por yo haber nacido con la condición en mis manos. O sea, yo no escuché en ningún momento, no hagas esto porque te puedes lastimar, o no hagas lo otro, o no juegues porque, o sea, mi mamá siempre me decía, juega, tú quieres jugar baloncesto, juega baloncesto, tú quieres jugar pelota, juega. Entonces el trato siempre fue de, aunque yo sabía que había una condición y que yo podía ver las manitas de otros nenes y yo sabía que mis manitas eran diferentes, pero en mi mente, mi crianza es, tú eres normal. Lo que los demás nenes pueden hacer, tú lo puedes hacer. Punto. Que las manitas son diferentes, pues todo el mundo son diferentes. O sea, quizás hay un aspecto físico que es diferente a los de los demás nenes, pero realmente todos por dentro somos diferentes. Pensamos diferentes. Hay rasgos que van a ser diferentes.
Entonces mi mamá me creó con ese mindset de tú no eres menos porque tus dedos tengan una forma diferente. Y ¿por qué te cuento esto? Porque cuando llego a la escuela sí hay una etapa donde a veces los nenes son crueles. Sí, son crueles y no te voy a negar, hubo nenes que pusieron nombre, que se mofaban, pero yo creo que a todos en algún momento, por X o Y razón, hemos sufrido, como dicen, que nos hayan pegado un vellón por algo. O sea, porque eres alto, porque eres bajito, o porque tienes un lunar. Y a mí no fue la diferencia. Cuando llegó ese momento donde se mofaron, donde esto, pues, claro, en el momento, pues, a nadie le gusta que se mofen de uno. Pero tampoco lo tomé como que esto es bullying y me encerré en eso. ¿Por qué? Porque mi mamá me crió con un mindset de, es normal, pues, se rieron, pues nada, olvídate, no le hagas caso, sigue para adelante. Y ese fue el mindset que mis papás, o sea, nunca recibí ese trato diferente, sino que siempre me trataron como cualquier otra, como si mis dedos hubieran sido normales. Y de hecho, mis dedos son normales. Lo que pasa es que, pues, ok, hay una deformidad, pero fuera de eso, o sea, mi mamá siempre me enseñó a ver eso normal. Hasta el sol de hoy. Inclusive hay gente que hoy en día me conoce, que después de varios meses de conocerme y tratar conmigo, me miran y me dicen, ¿qué te pasó en las manos? Tú tienes, a veces la gente lo confunde y dice, tú tienes artritis, porque como ven los dedos, y yo le digo, no, tengo que empezar a explicarle, y me dicen, pero es que cuando yo te conocí, yo no te vi, y es por eso, porque yo actúo tan normal y no normal, que la gente a mi alrededor no se percatan hasta que le echan un ojo, un vistazo y ¿qué te pasó? O sea, meses después que me conocen. Pero es el mindset, es la actitud. Ahí vamos. Amén. Hay una película por ahí que está corriendo, creo que la vean, es bien importante, tiene un mensaje bien brutal. Está en YouTube en Perdido en la Navidad. Perdido en la Navidad. Perdido en la Navidad. ¿Por qué hablamos de él? Porque él es el productor de la película Perdido en la Navidad. Productor, mira, director, escritor, camarógrafo, editor, ingeniero de sonido, productor. ¿Cómo llegó eso a tu corazón para hacer esa película? Mira, qué buena pregunta. Si tú supieras que Perdido en la Navidad, ese título nació de un vacilón. Y te voy a explicar. Perdido en la Navidad salió para las Navidades del 2014. ¿Ok? 5 años antes, estoy hablando del año 2010, 2009, estaba los hijos del pastor Aníbal, que se está viendo, pastor, bendiciones, estaban en San Juan, ellos se habían ido para San Juan, y uno de ellos le tira una foto a Ian, que es el hijo menor de pastor Aníbal. Entonces le tiró una foto infragante y Ian estaba mirando por otro lado y le tiran la foto. Entonces cuando sacan la foto, revelan la foto, Ian está así como mirando, tiene esa mirada así como perdida. Y entonces está Brian, que es el hermano de Ian, que hoy por hoy es mi artista gráfico, y yo lo digo, mejor artista gráfico, mejor fotógrafo que hay en estos tiempos. No, Brian está a otro nivel. Es el duro, o sea, donde quiera, Brian Negrón. Le di la pauta. Aquí en un ratito en la calle con Rafi. No, es mi hermano, y de verdad, siempre sus trabajos brutales. Pues él coge la foto y le hace un Photoshop a esa foto de Ian y le pone Perdido en la Navidad. Y entonces ellos sacan la foto y ahí empieza el vacilón, Perdido en la Navidad, y por la cara de Ian que está perdido. Entonces cuando el pastor ve la foto dice, sería bueno, inicialmente ellos querían ese título para hacer una canción. Que de hecho la canción yo creo que ellos la escribieron, pero no llegaron a grabarlo porque para ese tiempo Brian y Roy me van a perdonar, pero para ese tiempo ellos tenían el ministerio de los Jesus Kids, que yo era un fanático de los Jesus, yo tengo CDs de los Jesus Kids. Y realmente cuando estaba empezando este movimiento de la música urbana cristiana mis hermanos, yo verlos allá arriba con el flow, especialmente a Robbie, que tenía un flow, pues la cosa es que
Viene Brian, le hacen el Photoshop, escriben una canción, no la llegan a grabar y después pasó el tiempo y durante ese tiempo ellos trataron de hacer varias cosas, querían montar un sketch. La cosa es que no llegaron a materializar nada. 5 años pasan de la foto. En el 2014, pues ellos inauguran la iglesia en la marquesina de Pastor Aníbal y yo voy a ese primer servicio. Pues yo voy, estoy ahí, se termina el servicio, pues me estoy despidiendo y hablando con Aníbal, me dice, yo me gustaría hacer un sketch, yo tengo un tema, porque Aníbal sabía que yo bregaba con los videos. Yo tengo un tema que me gustaría hacer, no sé, como un pequeño drama o algo, con este tema, Perdido en la Navidad. Y me contó la historia de la foto. Me dijo, yo tengo ese tema, pero grabamos una canción. Entonces... Y desde que él me mencionó ese tema, fue como una explosión en mi mente. Y yo le dije, cuando salí ese día del culto, yo le dije, el viernes yo te voy a llamar, porque tengo algo en mi mente, lo voy a materializar y yo te dejo saber. Ok. Eso fue, no sé si fue un martes o un miércoles que fue eso en la noche. Al siguiente día en mi trabajo, para ese tiempo yo era auditor de calidad, probablemente como auditor yo siempre andaba con una libreta. Y cosas de la vida, que ese día en el trabajo había sido un día bien lento, no había mucho que hacer, y pues cada vez que tenía un rato, pues me sentaba y entonces empecé, Perdido en la Navidad. Y empecé, introducción, empecé a crear los personajes, los diálogos, En menos de 2 horas ya yo tenía el libreto de la película. Eso fue Completo. completo. Personajes, diálogo, escena, todo. Al siguiente día, yo me sento con mi libreta, la computadora. Tiré todo en la computadora, lo imprimí y el viernes se lo llevé a Aníbal. Aquí está la idea. Y Aníbal se quedó para leerlo y cuando el domingo lo veo me dice, tenemos que hacer algo con esto porque esto está brutal. Pero yo le dije, lo hice en 2 horas. ¿Cómo va a ser? Ahí está. Te estoy hablando de que eso fue para mediados de septiembre. Nosotros comenzamos a grabar octubre 25 del 2014. Un sábado, octubre 25. Y terminamos las grabaciones un 5 de diciembre. O sea, nosotros grabamos en 6, fueron 5 sábados porque había un fin de semana de Acción de Gracias que no lo tocamos. Pero en 5 sábados grabamos la película. Sábados intensos de grabación, pero intensos, Rafi. Hubieron 2 sábados que fue de sol a sol. Grabamos en Manatí, grabamos en Vega Baja, grabamos en Dorado. De hecho, en Dorado, en la iglesia Casa de Bendición de Pastor Benji, hay una escena en la película, el que la vea, el que la haya visto, hay una escena que simulamos una discoteca, hay una escena como una disco. Y esa es la iglesia de Pastor Benji, que montamos unas luces y creamos un ambiente para grabar esa escena. Grabamos en partes de Santurce, de San Juan. 5 días bien intensos. Nunca había hecho una película, nunca había escrito un libreto, o sea, nada. O sea, estoy arrancando de que tengo una idea y de que tengo más o menos y vamos allá. Recuerdo que el día que íbamos a estrenarla, la íbamos a estrenar en la iglesia Casa de Bendición. Habían 3 tandas ese día. Y a las 8 de la mañana arrancaba la primera. Yo me acuerdo que yo me levanté a las 6:30 para ir para Dorado a llevar la película. Todavía la película estaba haciendo rendering en la computadora. Estaba ahí Yo desconecté la laptop, la monté en el carro haciendo rendering y arranqué para Dorado. Cuando yo me bajo en el parking de Casa de Bendición fue que la película dijo done. Y ahí pasamos la película a una computadora, probamos, corrió. Ok. Y gracias a Dios, 3 tandas para la gloria y honra del Señor. Fueron 3 tandas donde la gente aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Gente que reconoció, se vio en los personajes de la película, pudieron sentirse identificados con muchos de los personajes. Fue de mucha bendición. Después de eso, la película se presentó en la UPR de Arecibo. Tuvimos un estreno en el Teatro Taboa. En Manatí. Tú estuviste en esa presentación. El teatro en su modalidad pequeña, pero habían alrededor de 400 personas ese día que vieron la película, que salieron impactados. Recuerdo que en esa película
Bueno, yo he tenido la oportunidad de recibir tantos testimonios, porque esa película inclusive la han presentado hasta en Estados Unidos, en sitios que yo, y después recibo los testimonios, y me dicen, mira, esta película fue de una bendición, amén, gloria a Dios. Y creo que eso es lo más que me llena de ese proyecto. No el hecho de que la gente me conozca, porque fuiste el que hiciste la película, sino porque de algo tan pequeño como una idea que nació de la nada, que cayó en manos de personas que no tenían la experiencia, que no tenían los instrumentos, o sea, habían unos instrumentos, pero no eran los más adecuados porque no eran las cámaras ideales para el proyecto, no era el equipo adecuado para editar. Sin embargo, de nada de lo que era supuestamente adecuado, el Señor sacó un mensaje que ha cambiado vidas, que ha tocado las vidas. Y ese es el punto. O sea, aquí el punto no es, como yo siempre digo hasta en mis predicaciones, no es que me conozcan, no es que me vean, no es que puedan ver a Cristo. Amén. Porque ese es el propósito de todo esto. O sea, no es mi proyección, no es, wow, ¿qué tal? No, es que tú veas a Cristo. Porque si hubiera sido por la razón, yo no tenía ni el equipo para hacerlo, no tenía el talento para hacerlo, no tenía el tiempo tampoco. En cualquier otro escenario, tú me presentas un proyecto así, yo te digo, no lo voy a hacer. Pero al Señor le plació hacerlo de esa manera y para su gloria y su honra, muchas vidas han sido tocadas, muchas vidas han sido cambiadas. Y ese es el fin, brother, de verdad, que Cristo sea glorificado. Amén. Esa es la historia de Perdido en la Navidad. ¿Sabes? Era un cortometraje, pero salió película. Es correcto, la idea inicial fue hacer un cortometraje de 10, 15 minutos, pero desde el momento en que empezamos a grabar, era como que los detalles se seguían añadiendo. Un detalle detrás del otro, un detalle detrás del otro, un detalle. Y las ideas de cómo mezclar las escenas, la historia, e inclusive traer cosas que no estaban en el libreto, que a veces cuando estábamos grabando hacíamos un poquito de improvisación, porque, pero quedaron tan bien montadas en lo que es Perdido en la Navidad que es otra cosa. Amén. ¿Y el presupuesto? ¿Cuánto fue? Mira. Hay que viene lo del detalle presupuesto, mira, decirte un presupuesto, yo te puedo decir que en 2 o 3 sábados, yo creo que lo más que gastamos, además de la gasolina que para movernos, fue cuando pedíamos pizza para comer después del break, porque todo se hizo a base de lo que teníamos. Y esto fue una enseñanza muy grande porque yo te puedo decir que a veces nos limitamos. Y yo sé que estamos hablando, ¿verdad?, de muchas veces las limitaciones que nos ponemos, pero a veces el Señor nos llama a hacer cosas que las vemos como que, wow, no voy a poder porque veo este proyecto tan grande, tan difícil. Y a veces no escuchamos esa voz del Espíritu Santo que lo único que nos está diciendo y nos susurra al oído, en el silbido apacible. Amén. Y nos hace una pregunta. ¿Qué tienes en tus manos? Y a veces pensamos que lo que tenemos en las manos no es suficiente. No se trata de que nosotros pensemos que no es suficiente. Es que lo que tenemos en nuestras manos, cuando Dios nos llama a hacer algo, Él lo hace suficiente. Es como la canasta de los panes y los peces. No era suficiente. Claro. No era suficiente. O sea, era irreal tu poder alimentar a una multitud como la que había allí con panes y peces. Con 2 panes y 2 peces. O sea, no había forma. Pero cuando pusieron eso en las manos de Jesús, un cambio no del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Porque entonces, al ponerlo en las manos de Dios, ya no es que no es suficiente, es que Él lo hace suficiente. Y no solamente suficiente, sino que sobró. Lo hace más que suficiente. Así que esa es la historia. Amén, amén. Me estabas contando de que tu tío fue el que te llevó a los caminos, que escucharas la palabra de Dios. Sí, tío Sammy. Que hoy en día estás donde estás por la perseverancia de tu tío. Sí. ¿Verdad? Vienes a los caminos del Señor, estás predicando. ¿Cómo te sentiste en la primera prédica? Mira. Porque ahora mismo veo tus videos y eres bien flexible, hablando, usando micrófono. Pero la primera, ese momento dijeron, Wario, te toca este domingo a ti. Mira, ok,
Esa primera vez fue a mis 17 años. Recuerdo que recibo una invitación de un ministerio que se llamaba en aquel entonces Senda de Amor, que era un ministerio que se dedicaba al servicio en las cárceles. ¿Okay? Yo trabajaba directamente con ellos, yo los ayudaba, pero la directora del ministerio un día me extiende la invitación y me dice, ¿tú te atreves a ir a predicar a la cárcel? Y yo siempre he sabido, Rafi, a lo que el Señor me ha llamado. O sea, desde antes de yo nacer, ya mis papás habían recibido una palabra del propósito que Dios tenía conmigo. Una vez yo nazco, el Señor siempre me ha dicho y me ha estado claro cuál es mi propósito, cuál es mi llamado. Yo siempre lo he tenido claro. Y cuando llegó ese momento, pues yo dije, bueno, el Señor me ha llamado a esto. Y aunque nunca lo había hecho, pues yo dije, pues está bien, porque esto es lo que me llamó el Señor, pues hay que tirarse. Pero entonces sí, no te voy a negar que el mal de nervios estaba, porque era algo que nunca había hecho. No es que lo iba a hacer el domingo en mi iglesia, donde está mi familia, no. Es que iba a ir al centro correccional, que en aquel momento era el centro correccional sección 448, era sección de mínima seguridad, en lo que era la penitenciaría estatal Oso Blanco, que se le conocía como Oso Blanco. Y pensarlo es una cosa, pero cuando tú llegas allí tienes que pasar todos los controles de seguridad y tú ves todas aquellas verjas, las serpentinas por todos lados, los muros. Tienes que pasar todo eso para llegar a esa sección cuando traen a estos hombres que están confinados allí. Que a veces se nos olvida que son seres humanos como tú y como yo, que muchos de ellos a lo mejor están hasta ahí inocentemente cumpliendo una condena que por un crimen que no cometieron. Otros que están allí por causa de verdad, de cosas que hicieron, consecuencias, están allí. Y están esperando una palabra de Dios para sus vidas. ¿Sabes? No están esperando que tú vayas allí a inventar. Ellos se sientan allí porque para muchos de ellos es como que su última esperanza. O sea, están ahí en el bote, lo han perdido todo y no les queda mucha esperanza, quizás un granito de esperanza. Y se sientan allí porque están esperando escuchar una palabra de Dios. No se sientan con ánimos de decir amén, gloria a Dios, ni... ¿sabes? Es esta única tensión como cuando tú sientes que sacan el aire del cuarto automáticamente y te pasan el micrófono y tú dices, wow, ¿y ahora qué? Y yo recuerdo que yo bajé mi cabeza, dije, bueno, Señor, tú me llamaste, yo respondí a tu llamado y estoy aquí. Y recuerdo que tomé el micrófono, sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Pero empecé a adorar al Señor. Yo he aprendido que en los momentos de mayor nerviosismo y mayor temor, la mejor arma es la adoración. Y recuerdo que cogí el micrófono y empecé a adorar al Señor y levanté mis manos. Y llegó el momento donde ese temor que sentía se fue, porque fue como si hubiera sentido que algo me abrazó. Que un momento que te sientes nervioso, que tiene un poquito de temor y alguien te abraza y tú sientes como que ese consuelo y al mismo tiempo esa confianza porque alguien te tiene en sus brazos. Eso fue lo que yo sentí en ese momento. Y sentí como si mi corazón se hubiera abierto y automáticamente las palabras comenzaron a fluir. Yo llevaba mi bosquejo, no te voy a mentir. Yo empecé con mi bosquejo, pero sentí como si un río se hubiera soltado en ese momento. Y cuando llamé para quien quería oración, quien quería arrepentimiento, aquellos hombres corrieron al altar. Y yo estaba bien claro que no era por mí, no era ni por... O sea, yo decía, si hubiera sido por mi palabra, yo hubiera estado aquí gagueando, nervioso. Es que el Espíritu Santo los toca. O sea, esto no soy yo, esto definitivamente es el Señor, porque en mi estado de nervios yo no hubiera podido entregar un mensaje que le hubiera dado a esta gente la esperanza y la convicción de que necesitan a Jesús. Eso solamente lo hace uno y es el Espíritu Santo. Amén. Y eso fue mi primera vez y de ahí en adelante pues el Señor siguió fluyendo poco a poco. Así que, qué mejor, ¿verdad? La primera vez tener esa experiencia donde tú sientes que papá te lleva de la mano. Amén, amén. En estos años
que has tenido en esta carrera de productor, predicador, trabajas, eres casado, vas al gimnasio, juegas baloncesto. Yo te sigo en todas las redes, papá. Yo te sigo en todas las redes. Ok. Pero en este momento dado que se te tiemblan las piernas porque está pasando por este proceso difícil, ¿te ha pasado por la mente tirar la toalla? Porque Claro. somos seres humanos. Mira. Somos seres humanos. Mira, qué bueno que entraste ahí, porque así puedo. La primera pregunta que me hiciste, la puedo conectar ahora. Como yo te dije, mi crecimiento o mi crianza estuvo bien marcada por este contraste que había entre lo que yo vivía en la iglesia, lo que yo aprendía en las historias, con Mana Moncha, que era la maestra de escuela bíblica, que en paz descanse, pero siempre la menciono porque es que ella fue la única que tuvo la gracia para trabajar conmigo, porque yo era un niño bien inquieto, pero bien inquieto. O sea, mi esposa diría que todavía, pero esos son otros 20 pesos. Y obviamente, al llegar en mi casa, veía ese contraste negativo. ¿Qué sucede? Yo sigo creciendo en la iglesia, pero esa situación que había en casa sembró en mi corazón, Rafi, una semilla negativa. Porque yo empecé a desarrollar hacia mi papá un odio y un coraje que fue fraccionando mi corazón en muchos cantos. Y yo venía a la iglesia, y yo venía a mi escuelita bíblica, y yo fui líder de niños. Yo ya de pequeño yo dirigía los servicios de los niños. A veces los domingos yo venía y cantaba corito, lloraba. Pero cuando yo llegaba a mi casa, era algo que yo no cuajaba con mi papá. ¿Qué pasa? Yo sigo creciendo con esto, y en el camino el Señor me da palabra. El Señor me habla del perdón, el Señor me habla de la restauración, el Señor me trae muchas palabras, pero yo le di más peso a esos sentimientos negativos. Y Rafa, yo te puedo decir que llegó un punto donde yo decía que yo odiaba a mi papá. O sea, yo no podía ver a mi papá, yo no quería compartir con mi papá, yo tenía mucho coraje. Obviamente ya a ese punto ya mis papás se habían divorciado. Viví muchos encontronazos con él bien negativos. Y ¿por qué te cuento esta parte de mi papá? Porque a pesar de que llegó un momento donde mi papá y yo nos separamos, de que ya no nos hablábamos, y yo sigo mi vida, y yo pienso que ok, pues saca a mi papá y voy a seguir, y ya a una temprana edad, ya yo tenía un buen trabajo en una fábrica, yo tenía mi carro, yo tenía mi motora, yo había alcanzado unas metas, que tenía mi terreno para construir mi casa, tenía muchas cosas, había alcanzado muchas cosas. Comienzo a tomar malas decisiones. Cada vez que tomaba una mala decisión, yo se lo achacaba al problema que yo tenía con mi papá. Y tú me podrás decir, Wario, pero tu papá no estaba ahí. Exactamente. Pero hay una raíz de amargura que, o sea, ¿qué hacen las raíces? La raíz empieza bien pequeña, pero empieza a estirar. El plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que Él quería entronarse en mi corazón, sanarme esas heridas y que su propósito se cumpliese en mí. Pero si yo no dejo que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, entonces yo le estoy abriendo paso a que esas raíces sigan creciendo, como la cizaña, el trigo, y sigue corrompiendo tu corazón. Y cosas que tú piensas que tú no eres susceptible, o que tú no vas a hacer, o que tú terminas haciéndola porque esa raíz sigue corrompiendo. Eso es como el comején. El comején, si tú ves un cantito de comején en tu casa y tú no le haces caso, el comején va a seguir comiendo. Cuando te vas a dar cuenta, cuando las paredes de la casa se te caigan, el techo se te caiga encima, pero ¿qué pasa? No te diste cuenta, pero te carcomió por dentro. Te carcomió la estructura, así mismo en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Y yo permití eso en mi vida, al punto de que lastimé mucha gente. Mucha gente que me querían, que me amaban, que confiaban, que pusieron su confianza en mí. Y llegué al punto, Rafi, donde me vi solo. Me quedé solo. Justamente solo, porque había pisoteado a mucha gente, había pisoteado la confianza de mucha gente. Mis actitudes, mi conducta daba mucho que desear. O sea, de un joven que había predicado, que se conocía por el tiempo que había estado trabajando con otros ministerios.
Y la cosa es que ahora me encuentro en este punto a consecuencia de mis propias decisiones, mis propias acciones. Pensando que podía salirme con la suya, como le pasó a David cuando trató de salirse con la suya, con la que era esposa Sí. del guardia ¿verdad? Del ejército. A veces pensamos que podemos salirnos con la de nosotros y no es así. Y llegué a ese punto donde me encontré solo, donde justamente tuve que lidiar con el rechazo de mucha gente porque lastimé a mucha gente. Y ya cuando la gente, o sea, cuando las personas pierden la confianza en ti, ya no hay break. Cuando llegue ese momento, no solamente tengo que lidiar con ese rechazo, tengo que lidiar también con el hecho de que me quedo sin trabajo porque había hecho unos cambios de tener un trabajo seguro, me muevo a otro trabajo buscando una promoción. El contrato se cancela de la noche a la mañana, me quedo sin trabajo. Esa misma semana me llama mi médico de cabecera porque me había hecho los exámenes. ¿Sabes? Uno se hace unos exámenes anuales y me dice, Wario, necesito que vengas porque en uno de los exámenes me aparece que tienes un tumor que da la impresión que puede ser maligno y hay que hacerte más análisis. Pero ¿qué pasa? Me quedo sin trabajo y me quedo sin plan médico. Entonces, estoy sin dinero, sin plan médico. La gente se va y me veo en este único boquete y por primera vez me siento como se debió de haber sentido el hijo pródigo. Y claro, uno dice, pero ¿por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no buscaste ayuda? Porque cuando tú caes en ese punto, tú lo que sientes es un peso de vergüenza y de que no sientes que ¿sabes? No eres digno, te sientes, la palabra es indigno en todo el sentido de la palabra y con toda la razón del mundo, porque no trato de justificar nada, al contrario, yo me merecía lo que me estaba pasando y me merecía que me pasara más. O sea, a ese punto yo decía, yo me gané esto. Y yo llegué al punto no solamente de pensar que Dios ya no podía hacer nada conmigo, porque yo pasé ese punto, yo dije, ya el punto que yo estoy, yo he metido la pata tanto que si me salvo yo, se salva el diablo. Y uno se ríe, pero yo llegué a ese punto. Claro. Yo llegué a ese punto y yo dije, Dios, tú no puedes hacer nada ya. Ya yo sé que yo tuve que haber caído de tu gloria, ya tú no me puedes usar, yo estoy sucio, y llegué al punto, Rafi, de que pensé en varias ocasiones ocasionar un accidente para terminar con mi vida. Hay gente, yo le he contado otras veces cuando he predicado y cuento parte de mi testimonio, pero llegué en muchas ocasiones a intentar causar un accidente que pareciera un accidente que atentara contra mi vida. Porque ya yo no quería seguir viviendo, tú sabes. A veces yo iba caminando o iba a Walmart, a veces veía a gente que conocía y sabían de lo que estaba pasando y la manera en que a veces miraban a uno y yo decía, hello, yo sé que me merezco el rechazo, me merezco el coraje, me merezco lo que estoy recibiendo y me merezco la desconfianza, pero llega un punto en que humanamente ya tú no quieres seguir. Y yo recuerdo, para hacerte el cuento largo corto, que un día voy a un servicio, uno de los aniversarios, pero no me recuerdo si fue el tercer aniversario, cuarto aniversario de la iglesia de Tara, de Pastor Aníbal, y estaba Osvaldo, Chucho Renovado, mi hermanito Chucho, te bendigo, brother. Recuerdo que él estaba, yo no conocía a Chucho en ese tiempo, era la primera vez, y me acuerdo que fui porque Aníbal siempre supo lo que estaba pasando. Él estaba bien claro de todo lo que estaba. Y él siempre me llamaba y a veces Aníbal se preocupaba y me escribía y yo no le escribía a Aníbal por día. Yo me le desaparecía y no le escribía ni nada. Y me acuerdo que su último mensaje me dijo, mira, pasa el domingo, que es aniversario, para verte. ¿Sabes? Estaba bochornado, yo no quería que nadie me viera, yo no quería, tú sabes. Llego ese domingo y llego tarde. Ya Osvaldo había terminado de predicar y estaba ministrando. Y yo me acuerdo que yo me paré en la puerta atrás, me fui como para la ventana. ¿Te acuerdas que había una puerta? Pues me paro en la ventana
Y estoy esperando que él termine. Y dije, cuando él entregue la parte, pues que Aníbal me vea, que vine por aquí y me voy. Pero el Espíritu Santo tenía otro plan. Y recuerdo que cuando Osvaldo ya había terminado de ministrar, él se voltea y dice, el muchacho que está allá atrás en la ventana parado, Señor tiene una palabra para ti. Yo que me quería ir. Pues pasé, porque él me dijo, pasa acá que tengo una palabra del Señor para ti. Pues pasé. Y te digo, yo sé lo que tuvo que haber sentido el hijo pródigo, porque así mismo yo me sentí cuando pasé porque tuve que pasar por el pasillo, estaba todo el mundo. Y yo sé que quizás muchas personas no, por lo menos allí, quizás no sabían, ¿verdad? Lo que estaba pasando en mi vida, pero de todas maneras uno se siente avergonzado. Y yo recuerdo que lo único que me dijo fue, el Señor te dice que le has dado la oportunidad a muchas cosas. Y Él solamente quiere que le des una oportunidad más a Él. Mira, Rafi, el Señor no tenía por qué pedirme que le diera una oportunidad. Porque Él es Dios, Él es soberano. Amén. Él, tú sabes, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que venir donde mí a darme una palabra, a decirme, dame una oportunidad? Brother, eso me voló la cabeza en 4 cantos. El creador del universo me está hablando y me está diciendo a través de este hombre que yo no conozco, cachetón, que le dé una oportunidad. Fue lo único que me dijo, Rafi, más nada. Yo recuerdo que yo me fui temblando, me fui. Pasaron como 2 o 3 noches. Y eso, aquí, dame una oportunidad, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Y recuerdo que una noche me levanté llorando porque no aguantaba. Mira, como estaba sin trabajo, yo tenía como 5 tarjetas de crédito y las debía todas. Y los bancos, papi, llamándome todos los días. Mira, ¿cuándo vas a pagar? Si no pagas, que si la corte, bueno. Y yo estaba que no aguantaba. Y me levantó, eran como las 3, 4 de la mañana. Yo le dije, Señor, toma el guía. Yo no puedo más. Si tú dices que yo te dé una oportunidad y que tú vas a cambiar todo, toma el guía. Toma el guía porque yo no puedo más nada. Yo no te puedo decir que los cielos se abrieron, que los ángeles cantaron, que nada. Yo simplemente dije eso y me quedé dormido. A partir de ahí, Rafi, yo te puedo decir, mirándolo desde la perspectiva de hoy, que todo comenzó a cambiar. En un lapso de tiempo, apareció un trabajo. Cuando voy a hacerme los análisis, no había nada. Lo que había desapareció. Estaba sano. La gloria sea para el Señor. Amén. El Señor empezó a traer gente que empezó a llegar a mi vida para bendecirme, para cuidarme, para darme palabra, para levantarme y restaurarme. Es en ese proceso donde conozco a la que hoy es mi esposa, Yari, que sin duda alguna el Señor la ha utilizado mucho a ella para ayudarme a mí, porque he tenido que aprender mucho de ella para ser quien soy hoy en día. Llego a la iglesia donde me estoy congregando hoy en día, que es Casa de Adoración y Restauración en el sector Garrochales en Barceloneta. Mi pastor Hernán Cardona, mi pastora Elizabeth, bendiciones. Desde que llegué a esa casa ha sido un proceso de restauración. Amén. Full. En el proceso he tenido la oportunidad y la gracia de poder encontrarme con alguna de esas personas que te mencioné ahorita que había lastimado, que le había fallado y de expresarle mi perdón y decirle, mira, lo hice mal, perdón. Otras que quizás no sé en qué momento, ¿verdad? El Señor es el que ha ido, abre las puertas. En el momento que Él entienda que sea propicio de que tenga la oportunidad de hablar con otras personas que no he tenido la oportunidad, pues se dará. Y si ven el video, perdón. Pero ha sido un proceso de restauración. Pensé tirar la llave. Los guantes, las llaves, la vida. No los guantes, Rafi, la vida. Pero en ese momento donde yo pensaba que ya no había más nada y que ya lo que había era lo mejor que la vida era la muerte, apareció Jesús. Amén. Y ya yo había aceptado a Jesús a mis 12 años. Fue cuando yo por primera vez acepto a Jesús en mi vida. Pero cometí errores, me aparté. Y llega sin tener que hacerlo, Rafi. No había nada.
pero Él estaba ahí. Y desde el momento en que yo le dije, toma el guía, Él es el que ha sido, el que, mira, todos los días, paso a paso. Y aquí estamos, brother. Amén. Por su gracia, por su misericordia. Amén, amén. Para culminar, ¿verdad? Porque pues tenemos que hacer cositas, tú vas para tu casita y todo eso. Que tomaste tu tiempo. Lo bueno de YouTube es que esto no se sigue repitiendo por años luz. Sí, Por ahí para eso abajo. eso es otra cosa. Y a alguien le va a impactar este mensaje. ¿Qué le puedes decir a ese público que te está viendo que tiene limitaciones mentales, no físicas? El yo no puedo, yo soy bruto, yo no sirvo. ¿Qué le puedes decir a esa audiencia? Mira, las limitaciones, si vamos a hablar de limitaciones, mira, para empezar, cuando pensamos que existen limitaciones físicas, todos aquí hemos visto quizás un corredor que le falta una pierna, usar una prótesis y correr en las Olimpiadas, o nadar, o alcanzar una meta. ¿Por qué es eso? Porque aparte de sus limitaciones físicas que puedan tener, aquí en su mente y aquí en su corazón, ellos se proponen que quieren alcanzar la meta, quieren cumplirla. Y muchas veces la limitación, y aquí es donde quiero, ¿verdad? Perdonando la redundancia, nos damos cuenta que no es que existen limitaciones físicas, es que nosotros permitimos y creamos barreras en nuestra mente y en nuestro corazón. Y mira, vamos a verlo desde esta perspectiva. Yo sé que hoy en día hay un pensamiento de que si tú lo crees, lo puedes lograr. Y eso yo siempre digo que es 1% verdad. ¿Y por qué digo 1% y no un 100%? Porque muchas veces queremos alcanzar cosas y no es que no las podamos alcanzar, las podemos alcanzar, Rafi. Yo quería ser astronauta. Cuando niño, hay muchos niños que quieren ser astronautas. Yo quería ser astronauta, yo estudié ingeniería y yo iba por buen camino. Pero ¿qué pasó en el camino? Algo que se llama la voluntad del Señor. De Dios. Y por eso digo, no es que uno no pueda alcanzar una meta que se proponga. Es que tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad del Señor para mi vida. A veces nos bloqueamos, como te estaba hablando ahorita del proyecto Perdido en la Navidad. Una película, un largometraje, un proyecto de esa magnitud, yo pude haber puesto en mi mente, yo no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr por lo que tengo. No tenía, ¿sabes? Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor puso una inspiración y el Señor me hizo entender que si Él lo estaba poniendo en mis manos, esa era su voluntad para que se lograse. Y así fue, con el tiempo, no fue para gloriarme yo, era para la gloria de Él. Punto. Entonces, si yo permito que el temor y la duda, esa semilla caiga en mi mente y caiga en mi corazón, entonces yo estoy permitiendo que mi vida se estanque por algo que no viene del Señor y que va en contra muchas veces de su voluntad. Es más, muchas veces no. Lo que es el temor y la duda, eso es algo que va a ir siempre en contra de la voluntad del Señor y de la fe que tú puedas tener. Entonces, tenemos que romper esas barreras que muchas veces nosotros nos ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, no way. Si yo tengo una meta y yo quiero alcanzar algo, claro que sí, nos proponemos, yo quiero alcanzar esto. Pero la clave no está en lo que yo quiero alcanzar. Porque ahí es donde muchas veces nos frustramos. Cuando yo quiero alcanzar algo y de momento empiezo a ver que hay tantas barreras y no puedo y me frustro y ¡pam! Me caigo. Yo tengo que preguntarme, yo quiero alcanzar eso, yo quiero llegar ahí, pero Señor, como hizo, el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, Rafi. Jesús decía, cuando estaba a punto de ser llevado a la cruz del Calvario para ser crucificado, orando, llorando lágrimas de sangre, decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que le iba a experimentar. Pero dijo algo bien importante y que le pasa por encima a esa declaración que él hace de
si es posible, pasa de mí esta copa. Es que dice, no se haga según mi voluntad, sino que se haga según tu voluntad. Y eso se llama rendir tu voluntad ante la voluntad de Dios. Y esa es la clave. Esa es la clave, Rafi, para todo. Tú sabes, y si algo yo quiero que la gente se lleve hoy de esto que estamos hablando, que llevamos media hora, 45 minutos hablando, es, tú quieres la clave del éxito. La clave del éxito es rinde tu voluntad a la voluntad del Padre. Entrégale tu voluntad, tus deseos, tus sueños, aún eso que tú piensas que es una limitación, que tú dices no voy a poder, ponlo en las manos del Maestro. Y tú vas a ver cómo tu vida va a dar un giro. Y a lo mejor tú estás esperando llegar a la luna, pero a lo mejor el propósito de Dios es que te conviertas en un adorador, una adoradora, un predicador, un evangelista, un apóstol, un pastor. Y vas a llegar, no te digo yo a la luna, vas a llegar al tercer cielo. Amén. Rinde tu voluntad a la voluntad del Padre. Esa es la clave del éxito. Esa es la clave para romper con las limitaciones en tu mente, las limitaciones en tu corazón. Pon tu corazón en las manos de Jesús. Pon tu mente en las manos de Jesús. Pon tu vida entera en las manos de Jesús. Esa es la llave, la clave, la respuesta para el éxito. Amén, amén. Jesús. Mis hermanos, si Dios utilizó a Warrior y le dijo, dame una oportunidad, y Warrior le dijo, vamos, y dejó la voluntad al Padre, tú lo puedes hacer también. Eso es así. Nada, Warrior, siempre terminamos con esta oración. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia. Sí, Señor, te damos Te gracias. damos gracias, pero te damos gracias por el amor que tú nos tienes hacia nosotros. Gracias, por esa Señor. oportunidad que nos das cada día más, Señor. De seguir haciendo tu voluntad paso a paso, Señor. Te pido por mi hermano en Cristo Jesús, Guariones Santiago, Señor. Tócale su corazón. Sí. Guárdale su corazón porque de él emana la vida, Señor. Sí, Señor. Protégelo. No permita que le entre el orgullo en su corazón, Señor. Sí, Que Señor. siga tu camino, que siga escuchando. Pon viajes a él, a su familia, al Sí, trabajo, al ministerio, a todo lo que él haga. Como siempre Sí, digo, como pisando como elefante, lento pero seguro. Amén. Sí, En Señor. Cristo Jesús, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pide en mi nombre, Sí, al Padre, en mi nombre te lo voy a conceder. Amén. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Amén y amén. Amén. Warrior, Amén. gracias, Rafi, sí. muchas bendiciones. No, gracias pero a ti por el privilegio. gracias. Gracias. Y quien es Rafi, este está aquí. Nos vemos para la próxima. Bye.